Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un conversatorio más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En esta ocasión estaremos hablando de las causas de la migración entre México y Estados Unidos. Para entender estas causas tenemos que remontarnos primero a las políticas migratorias estadounidenses que van desde 1940 hasta 1921, en el cual se dividen en tres etapas. La primera es la de permitir la migración, después viene una contención de la migración y la que vivimos actualmente, que es la visión de seguridad nacional. Eh, Estados Unidos permite la migración desde 1942 hasta 1960. Del 42 al 64 lo hace de manera reglamentaria con el programa Bracero, en el cual hay una regulación tanto del gobierno de Estados Unidos como el de México para que flujos migratorios, sobre todo de campesinos de México, vayan a trabajar las tierras en Estados Unidos, en las cuales se empieza a crear una cultura de la cultura del migrante, en donde las comunidades más pobres de México empiezan a ver lo fácil que es el ir a Estados Unidos a trabajar las tierras allá, trabajar una temporada, regresarse hacia México para continuar con su vida aquí y después así cada año. Una vez que termina este programa en 1964, ya estaba incrustada en la cultura de muchas poblaciones de México el de ir a migrar hacia Estados Unidos para trabajar, hacer dinero y regresar. Se podía hacer de manera indocumentada, siendo que la entrada a Estados Unidos era sumamente fácil. Entonces ahí empieza del 64 hasta el 90 un flujo migratorio ya de una no autorizado, pero que empieza a ser de forma masiva, ya no con el control del programa Bracero, sino cualquier mexicano que quiera ir hacia Estados Unidos empiezan a irse hacia allá. Todos los que viven en la frontera norte de México pues entraban todos los días a trabajar a Estados Unidos de manera indocumentada, regresaban a vivir a México y así se estuvieron varios o bastantes años. Personas que iban más hacia adentro de Estados Unidos entraban por temporadas y en la cual después regresaban, y eso pasa todavía en la actualidad, ya a menor intensidad por diferentes factores, pero hasta la fecha sigue dándose este tipo de flujo migratorio. Después viene a partir de los 90 la contención de la migración, se estimulan bastantes programas en contra de la migración indocumentada, se empieza por ahí del 91-92 a construir el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, pero ya específicamente entran programas ya específicos de políticas migratorias en 1993 con la operación Bloqueo, que se enfocaba en reforzar la seguridad en, en el paso, entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Para 1994, la Operación Guardián, que refuerza y amplía el programa que ya estaba entre San Diego y Tijuana. El muro fronterizo se va desde playas de Tijuana hasta allá entrado la montaña, allá por Imperial y El Cajón. Para 1994-95 también entra la operación Salvaguarda, la cual se enfoca en Arizona, entre Arizona y Sonora, y en 1997 termina básicamente ese decenio donde abarca ya la frontera de Texas y Nuevo Laredo, esta operación Río Grande. Todas estas operaciones que entran en vigor es el reforzamiento del muro, reforzamiento de la vigilancia, un presupuesto de la patrulla fronteriza cada vez más alto. Y así llegamos hasta el año 2001, en donde los atentados del 11 de septiembre juegan un papel importante para la nueva visión de política migratoria que tiene Estados Unidos. Recordemos que en el año 2000, cuando llega tanto Bush hijo como Vicente Fox a la presidencia, había un rumor muy fuerte del que podría venir una reforma migratoria, lo cual no sucede.
y no sucede gracias a estos ataques del 11 de septiembre, en donde Estados Unidos cambia su visión de seguridad nacional, criminaliza más la migración y años después viene la coyuntura de la epidemia del COVID-19. Eh, esta nueva política hay un fortalecimiento y consolidación del modelo de vigilancia, control, la selectividad de quienes entran, la discriminación de a quienes sí, se reciben, a quienes se sacan del país. Mientras en esos años continúa estos cambios en los patrones migratorios de México a Estados Unidos, esto debido a diferentes factores, lo cual casi siempre va a ir de la mano en cuestión de la enorme población que hay en México y la alta demanda de mano de obra en Estados Unidos. Estas fuerzas contribuyen a la estructura del sistema migratorio, la cual es un crecimiento desmedido en la población mexicana en edad laboral, la capacidad económica de Estados Unidos de emplear a esta población de México que sigue yendo a buscar hacia allá el poder, mejores fuentes de empleo. Esto obviamente es por una alta demanda de mano de obra migrante, y es migrante, o sea, es a mano de obra barata, que el único lugar donde le encuentran es con los migrantes. Recordemos aquella frase de Vicente Fox, el trabajo que ni los negros quieren hacer, que se criticó bastante, pero que era una realidad, era trabajo que ningún norteamericano, independientemente del color de la piel o raza, quería hacer. El migrante empieza a tomar esos puestos que ya no nada más abarcan el campo de Estados Unidos, sino sobre todo lo que son los servicios allá. Y obviamente uno de los factores más importantes siempre ha sido la considerable diferencia salarial entre ambas economías. El dólar, el precio que tiene, lo que pagan allá por horas, lo que un empleado aquí podía trabajar en una semana, ya lo podían ganar en un solo día, si no es que hasta en menos tiempo. Para el 2008 se estabiliza ya finalmente el número de mexicanos que residen en Estados Unidos, al menos el número que se cree que se ha manejado desde ya bastantes años, que son entre 11 y 12 millones de mexicanos allá. Existe la hipótesis de que había ya una migración cero entre ambos países. Esto no implica de que los mexicanos ya no estuvieran emigrando a Estados Unidos. Lo que pasa es que el número de mexicanos que entraban cada día era exactamente igual al número de mexicanos que eran regresados por los servicios de migración. Entonces, con esos números se mantiene esa estabilidad de entre 11 y 12 millones de mexicanos que se cree hasta allá. Difícil de saber porque la comunidad indocumentada siempre ha vivido en las sombras y hay muchos que siguen desaparecidos, que no en cuestión de estadísticas. Pero estas nuevas medidas de seguridad de Estados Unidos le empezó a limitar los flujos migratorios, empezó a encarecerse la pasada hacia Estados Unidos, se convierte ya también en una migración más selectiva, ya no es simplemente el campo, sino empiezan ya personas con mejores posibilidades, mejores estudios a emigrar hacia allá. También hay un cambio aquí en el que ante la respuesta de las medidas de seguridad para que los migrantes entraran con la facilidad que entraban en los 90 hacia Estados Unidos, muchos migrantes deciden ya quedarse permanentemente de manera indocumentada en Estados Unidos y comienzan a mandar por sus familias, empiezan a mandar primero por la esposa, después por cada uno de los hijos, hasta que finalmente toda la familia ya está reunida en Estados Unidos, y eso también hace que disminuya el número de mexicanos intentando cruzar la frontera, siendo que al haber perdido todas sus raíces en México dejan de regresar a lo como hacían antes después de cada temporada, sobre todo en la temporada de fin de año. Recordemos que está el programa de Bienvenido Paisano, en el cual muchos migrantes ya con documentación el día de hoy siguen llegando a México, pero en aquellos años, hasta los 90, eran muchas personas que no tenían documentos, las cuales regresaban a pasarlos el fin de año con sus familiares, sabiendo que el poder regresar, aunque sea de manera indocumentada, a Estados Unidos no era tan complicada ni tan cara. De igual manera, sí empieza a haber un incremento en el retorno no voluntario de los mexicanos al país debido a las crecientes aprehensiones. Recordemos que en el 2008 hay una crisis en Estados Unidos y Barack Obama empieza a hacer algunos cambios en la ley, en el cual empiezan a perseguir a más migrantes, los empiezan a detener.
negocio ahí que hablaremos en su oportunidad de los centros de detención, en el cual están abarrotados de migrantes, pero también esto para justificar números ante la falta de migrantes que estaban llegando a Estados Unidos porque México económicamente estaba bien, aunque la inseguridad estaba completamente no existía, había mucha inseguridad en México. Estos flujos migratorios habían bajado, entonces para poder compensar este número de deportados, cambian ciertas leyes en las cuales empiezan a buscar a la comunidad indocumentada para sacarla o que entre en algún tipo de proceso de arreglar papeles allá, lo cual era muy difícil. En el 2008 en adelante empieza a haber esta deportación masiva de mexicanos. Recordemos que Obama es de los que más migrantes expulsa de Estados Unidos en su mandato. Son 2.8 millones de migrantes que deportó, y lo cual pues también cambia patrones de migratorios. La migración con fines laborales, a partir del 2015, cuando empiezan a estabilizarse las cosas en Estados Unidos, y hasta marzo del 2020, se estima que 803,000 personas salieron de sus hogares para irse a otro país. Aquí tenemos, es un número pequeño, pero recordemos que para ese entonces ya muchos de los mexicanos ya estaban con sus familias por completo en Estados Unidos, lo cual disminuye bastante la migración. Se ve que ese número es inferior a los que se habían visto en el 2010, en el 2000, en el cual en el 2010 fue un 27.8% menor, y para el año 2000, 50.8% menor que lo que estaban en esos años. Esto respuesta a que el flujo migratorio había disminuido. Del total de personas que salían en busca de un mejor futuro en algún otro país, casi de 620,000 personas salieron con dirección a Estados Unidos. Hay una disminución de la migración reciente de México hacia Estados Unidos. Los números siguen siendo importantes, pero ha bajado por lo que explicaba antes. En la primera década del siglo XXI, el promedio de población que residía en México y después llegaba a Estados Unidos era de 367,000 personas, mientras que esto ya después disminuye a 181,000 personas por diferentes factores. La edad de los migrantes empieza cada vez a ser una edad más avanzada. En los años 60, evidentemente era gente de campo, gente de diferentes edades, pero para los años 80, 90, mucho joven que estaba en México sin posibilidad de un mejor futuro o buscando un mejor futuro, iban a vivir la experiencia de Estados Unidos, trabajaban algún tiempo y se regresaban. Para el 2006 ya eran personas de mediana edad, 34 años eran los que estaban emigrando, y a la fecha ya es personas más grandes de 44 años de edad. En cuestión de relación, igual, hasta los 80s, 90s, la mayor parte de los migrantes eran hombres, y poco a poco empieza a aumentar hasta el día de hoy, en el que son 104 hombres por cada 100 mujeres. Básicamente salen del país o buscan llegar a Estados Unidos la misma cantidad de hombres como de mujeres, pero en estos últimos tiempos, sobre todo en el año pasado, el número de mujeres solas intentando llegar a Estados Unidos empezó a elevarse, así como de niñas, niños y adolescentes, en el cual se espera que en el futuro sean más mujeres que hombres las que están emigrando, y esto por diferentes factores. Uno de ellos, creo que es el más importante, es que a partir del 2015-16 empieza, en cuanto las personas empiezan a llegar a buscar refugio en Estados Unidos, todos los hombres eran detenidos en un centro de detención, pero las mujeres y niños se les empieza a dar salida con el pago de alguna fianza o con que algún familiar responda por ellos. Esto motiva que las mujeres se decidan a salir hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro, o incluso que muchas personas manden a los hijos solos a intentar llegar hacia el otro lado para llegar con algún familiar. La educación de los migrantes también ha cambiado. Hace unos 20 años era 2.8% el flujo que contaba con 4 años de educación universitaria. O sea, prácticamente iba pura gente que tenía muy pocos estudios, no llegaban personas con la posibilidad de haber cursado la universidad. Esto cambia para el 2019, en el cual sube drásticamente hasta 18.9%. Esto habla de la falta de oportunidades que hay
para, en general, para empleos en México, pero en este caso para las personas con licenciatura en el cual ya empieza a haber problemas, igual para, lo mismo aplica para las mujeres. Uno de los factores que ha afectado también los flujos migratorios es el costo para ingresar a Estados Unidos. Estados Unidos, al ir reforzando cada vez más esta frontera, ha hecho que el intento por llegar a Estados Unidos sea cada vez más caro. Hablamos de que por ahí del año 2000 eran como 1.500, $2.000 que pagaban los migrantes por si querían agarrar un coyote. Para el 2010 sube a 3.500 más o menos. En la actualidad están sobre $15.000 el contratar algún coyote para que los pase hacia Estados Unidos. En cuestión de mexicanos repatriados, diferentes encuestas hablan de diferentes números, pero en el cuestión de una encuesta que hace Migración de la Frontera Norte, habla de que la población mexicana que ha sido devuelta de Estados Unidos ha mostrado un comportamiento a la baja desde hace más de 10 años. Esto es por diferentes factores, más políticos que porque existan demasiados mexicanos allá. Se ha utilizado como una política el si necesito sacar gente la saco, si no, ni la molesto. En los años 90 hubo mucho de la cuestión de redadas. Migración llegaba a los trabajos, entraba, pedía documentación y empezaba a sacar a las personas. Se había llegado a un acuerdo en donde ninguna agencia migratoria podía llegar a algún trabajo sin avisar, tenían que avisar con tiempo de anticipación, se va a ir a revisar documentación de los empleados para que las personas, así que las empresas tuvieran toda la documentación lista. Esto para el año del 2016, 2017 desaparece, empiezan otra vez poco a poco a llegar a centros de trabajo a pedir documentación y empezar a sacar personas. Lo hacen por un periodo de tiempo muy corto, pero es una de las políticas que ha usado Estados Unidos. Saben dónde están los migrantes, pero simplemente deciden cuándo actuar y cuándo no. En 2007 llegó a su punto más alto y entre 2008 y 2010 se estima que hubo devoluciones, sobre todo por la situación económica de Estados Unidos. Recordemos que en esos años es cuando Obama está y habla de 2.8 millones de migrantes, en la cual la mayoría eran mexicanos. En migración documentada también ha habido un cambio, igual en estos mismos años, a partir del 2012, 2013, empieza a haber una entrega de visas más fácil hacia la población mexicana, nuevamente ha bajado, pero en esos años del 2010 al 2012-13 empieza a haber una facilidad por conseguir visas para entrar a Estados Unidos de diferentes maneras, sobre todo la que es de turistas, pero sabemos que muchos que entran con visa de turista realmente van a trabajar. Actualmente está detenido, está muy atrasado, las citas están de 1 a 2 años para poder obtener una cita para una visa, pero en aquellos años era relativamente más fácil, que también es política migratoria de Estados Unidos, en donde le permite a los mexicanos o en general a los migrantes poder entrar y salir, y eso lo vemos actualmente como en las pláticas que se ha tenido con México. Ha dicho Estados Unidos que va a dejar entrar a cubanos, venezolanos que tengan ciertas calificaciones para poder ir allá a trabajar. No a cualquiera va a dejar entrar, sino a personas que le puedan dejar algún tipo de beneficio. De igual manera, las visas como profesionales del Tratado de Libre Comercio de América han crecido. Antes se daban 7.500, actualmente se subió a 32.000, que son muy pocas, pero ha sido un incremento significativo. Mexicanos naturalizados, igual, este flujo migratorio ha bajado por diferentes razones. Una de ellas es que 2.5 millones de mexicanos para el 2006 ya habían logrado su naturalización de Estados Unidos, ya eran ciudadanos americanos, y para el 2019 se estima ya que hay 4 millones de mexicanos que han logrado hacer eso. De igual manera, quienes contaban con una residencia permanente aumentaron de 2003, que eran 227.000 personas, ha subido a 336.000 para el 2016, y es un número que continúa a la alza. Aquí cabe mencionar que en cuestión de refugio, de asilo que se pide, los mexicanos en específico tienen un porcentaje muy bajo de posibilidad de ganar algún tipo de juicio para proteger esos derechos. Era el 4% por ahí del 2016.
creo que ha subido a 6, a 5%, pero la mayoría de los casos se pierden ese tipo de juicios. Mexicanos regularizados, como decíamos, en 2006 había de 4 millones, aunque aquí se puso 2.5 millones, habían logrado su naturalización, fue en 2006, pero para 2019 su número se había ahora sí que ampliado a 4 millones y continúa creciendo, lo mismo que los que tienen residencia. La migración calificada, volvemos a este tema, es relación con los 12 municipios de grado nulo de intensidad migratoria, son municipios cuyo número estimado de viviendas no suman las 25,000. Aquí es diferente a los que entran, que se sabe que son personas con mayores estudios. Esta parte se enfoca en quiénes son los que están migrando. No migran las personas que están en los poblados más pobres. Ante toda la problemática que hay actualmente para poder llegar a Estados Unidos, una de ellas es el factor económico y comunidades muy pequeñas se han visto ya imposibilitadas de emigrar, que era de donde salían antes los trabajadores que iban a trabajar el campo en Estados Unidos, desde lo que es el programa Bracero, pero también eran los que históricamente iban con, tanto indocumentadamente, pero también con muchos de los programas asistenciales que había de, no asistencia para los mexicanos, sino asistenciales para el campo de Estados Unidos, en el que se contrataban personas aquí para que periódicamente estuviesen yendo a Estados Unidos a trabajar. Entonces, algo también de lo que ha cambiado. Las causas de la migración, y entremos en este tema, ya vemos cómo ha cambiado el factor de Estados Unidos, qué es lo que permite, qué es lo que no. Las causas de la migración son claras, una brecha salarial entre México y Estados Unidos, la cual continúa siendo amplia, a pesar de que el día de hoy se habla del superpeso, en el cual el dólar ya está arriba de los 16 pesos con 50, 60 centavos, muy, muy lejos de aquellos 25 que se llegó a estar en el 2018, de los 20 que era el promedio. Ha bajado bastante, pero aún así en diferentes estados de Estados Unidos el salario mínimo sigue estando muy, muy por arriba. De los salarios mínimos más bajos que hay en Estados Unidos es de a $7.25 la hora, siendo que, por ejemplo, en California está sobre los 16 y creo que va hacia los $17 por hora muy próximamente. Esto obviamente pues genera que muchas personas que tienen bajos ingresos en México vean la posibilidad de irse para allá a expensas de que el pagarle a un coyote para pasarlos es carísimo. Son deudas que estando allá se pueden pagar, pero que eso ha hecho más selectiva a quienes se están yendo. También otra de las causas es pues la migración laboral mexicana documentada ha crecido a niveles récord. Empieza a haber más programas, sobre todo para el campo. Entre el 2019 y el 22, las visas de las H2A, que son de trabajo temporal agrícola, ha crecido un 46.3%, en el cual el número de personas que pueden ir al año ya son 276,000, es un número muy, muy bajo, en comparación, por ejemplo, con Canadá, que estaba recibiendo 500,000 y llegó a recibir hasta 1 millón de personas para trabajar temporalmente en Canadá. Estados Unidos sigue con un número muy bajo, y esto evidentemente es porque la necesidad de trabajadores es baja, porque ya hay una fuerza de mano de obra de migrantes indocumentados que ya están asentados en esas comunidades, y las cuales pues mantiene a esas empresas que se dedican a esto teniendo unos ingresos bastante altos. Otra de las causas es la saturación de solicitudes de asilo en Estados Unidos, la cual ha llevado a migrantes a permanecer en la frontera norte de México. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué es que esto forma una de las causas? La causa es el incentivo de muchas personas que, ante la falta de oportunidades en sus países, y hablemos de México, saben que al llegar a Estados Unidos, el día de hoy lo saben, y pedir asilo, pedir refugio, van a entrar en un proceso que puede durar años. Aquí el número que ponen para el cierre del 2022 se hablaba de 1.3 millones de solicitudes y casos pendientes, siendo que el sistema de Estados Unidos lo único que puede hacer cada año resolver son 41,000 solicitudes, y son 53,000 casos al año, lo cual, si hablamos 1.3 millones de casos pendientes y solamente 53,000 se les puede dar salida en un año, hay demasiados años en los que está atrasado el sistema migratorio. Es a lo que se refieren muchas personas cuando habla de este sistema migratorio quebrado en Estados Unidos, en el cual
no se ve una solución fácil a corto plazo. Son demasiados casos para que puedan resolver los juzgados y evidentemente pues los migrantes saben el día de hoy que si llegan a Estados Unidos piden refugio, van a entrar en una lista que se puede tardar años en resolverse su estatus, su caso, y que inclusive si se les fuese negada la entrada a Estados Unidos ya de manera oficial, mientras dura su proceso, ellos recibirían un permiso de trabajo en el cual si le apuestan a que pueden estar allá 3, 4 años trabajando, creen que con esa cantidad de dinero que podrían juntar podrían regresarse a sus lugares de origen a continuar su vida. Esas son de las creencias que igual la situación económica en Estados Unidos es compleja y no siempre alcanza para eso. Hay mucha gente, mucho migrante que vive allá y vive al día. Las estadísticas del INEGI para el 2020, las que publiquen en el 2020, pero que en sí son datos que se toman en el 2018, recordemos que aquí hay un desfase con lo del COVID-19, hablaba que las personas se iban a Estados Unidos, el 67% a trabajar, el 14.1% a reunirse. Vemos cómo trabajar sigue siendo lo principal, la gente va a trabajar allá al mexicano. En una estadística que apenas publicamos en nuestras redes sociales hablaba cómo el resto del mundo no llega a trabajar, sino llega directamente a buscar un asilo para, es lo que les interesa, no tanto el trabajo viene en segunda parte. El reunirse con familia es 4.1%, lo cual es un número muy elevado, pero en sí donde se da esta reunificación familiar es allá entre el 2000 al 2010, que es cuando más familiares empiezan a irse hacia Estados Unidos a la reunificación, pero también motivo de la inseguridad en México, familias completas fueron expulsadas de sus comunidades por el crimen organizado y empezaron a llegar a Estados Unidos. En cuestión de estudios, también un número muy importante, 12.2% personas que van a estudiar. Estos básicamente todos ya van con algún tipo de documentación, se están yendo para allá. Vemos cómo la inseguridad para esta encuesta que se hace es el 0.8%, números que están muy bajos en comparación con los que eran antes del 2010, en donde muchas personas estuvieron saliendo del país por la inseguridad. La regularización migratoria es el 0.2%, o sea, de los pocos que han logrado arreglar papeles en Estados Unidos. Una vez que entra su proceso de ciudadanía, pueden pedir a sus padres, a sus hijos, familiares cercanos, en el cual entran también en este universo de las personas que van hacia Estados Unidos. Y hay un 5% que no decidió no especificar, pero vemos cómo sigue siendo el ir a trabajar a Estados Unidos la principal razón a la que los mexicanos salen hacia allá. En conclusión, ¿cuáles son las causas de la migración? Podemos ver que básicamente es la misma, existe una oferta de trabajo en Estados Unidos, hay una posibilidad ya de regularización migratoria. Eso es un tema que se ha manejado por mucho tiempo. Cada rato cuando salen algún tipo de propuesta de reforma migratoria, empieza a haber un flujo migratorio de las personas que piensan que esta sí es la buena, que va a haber una reforma migratoria y que si tienen que entrar. Recordemos que siempre se dice a partir de tal fecha, todos los que estén ahí van a entrar, poniendo el miedo a todos los que llevan demasiado tiempo, que creen que son los que deben de estar en una reforma, a los que se les debe de entrar documentación, y otros que dicen tengo que llegar antes de tal fecha para entrar dentro de esta amnistía que va a haber, y así ha sido por años y al final de cuentas no pasa nada. Sigue la migración tal como es, sigue siendo la problemática para México, para Estados Unidos, y la gran cantidad de dinero que entra al crimen organizado en cuestión de los coyotes, ahora ya también el narcotráfico, pero también hay instancias de gobierno y empresas privadas en Estados Unidos las cuales lucran también con este tema de la migración. Los migrantes emigran a la familia, es otra de las causas, siguen jalando a su familia de México hacia allá. La conclusión también es que muchas personas están saliendo para tener una mejor educación en Estados Unidos, esto en búsqueda de tener, una vez que terminen su educación, pues unos empleos mejor pagados de los que podrán encontrar en México. Otra de las razones es el saber que el sistema de Estados Unidos está quebrado, la violencia en las comunidades es otra de ellas. Entonces, básicamente viene siendo a lo largo de la historia la gran pobreza que hay en nuestro país, el factor más importante, lo que ha cambiado
de aquel entonces, de los años 40 hasta la fecha, ha sido quién sale. En aquellos años eran los más pobres, la gente pobre es la que salía hacia Estados Unidos. El día de hoy, un pobre ya no se puede dar tanto el lujo de salir hacia Estados Unidos por lo caro que es el poder pasar, el poder pagarle a un coyote. Ha subido no nada más la vigilancia en la frontera, sino incluso los peligros a los que se enfrenta un migrante que igual en los años, hasta los años 90 era sumamente fácil pasar la frontera, se ha ido complicando. Para ahí del 2010 la frontera estaba mejor cuidada, pero además de eso los criminales buscaban en el trayecto de los migrantes cuando empezaban a pasar hacia Estados Unidos, los buscaban, los interceptaban, les robaban y después los dejaban ahí para que la patrulla fronteriza los aprendiera y los devolviera hacia México. Es otro de los problemas. Y actualmente pues los costos están muy altos, la seguridad cada vez es más intensa, obligando a que aquellos que no tienen para pagar, para intentar pasar por la línea, escondido en el carro, con documentación falsa, te tienen que adentrar en lugares muy peligrosos, en la cual la cantidad de muertos pues es también bastante alta. Esta es la conclusión a la que llevamos, cuáles son las causas de esta migración hacia Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando este flujo migratorio que se está dando allá. Evidentemente, esto es muy poco, es simplemente un resumen de lo que será un tema bastante grande y que continuaremos, del cual continuaremos hablando aquí en el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Ya vimos cómo fue evolucionando el muro fronterizo. El día de hoy vemos cómo ha ido evolucionando estas causas, que si no han sido el cambiar la causa en sí, lo que hace que la persona salga, que es la pobreza, falta de oportunidades en México, diferencia salarial, sí ha sido la diferencia en quiénes son las personas que pueden salir, que pueden todavía darse ahora sí que ese lujo de salir. Y obviamente pues en otros países, que son los que estamos viendo ahorita en México, son diferentes las personas que salen, pero las causas al final de cuentas sigue siendo la misma. México se mantiene relativamente al margen de lo que son las guerras que están impulsando en algunos países, sobre todo allá en Europa con la guerra de Rusia y Ucrania, pero que el día de hoy la violencia del crimen organizado, del narcotráfico, ha expulsado a bastantes personas y no creemos que esto vaya a bajar en el corto tiempo. Este es un tema que dará mucho que discutir. Eso lo estamos viendo en el boletín informativo Hablemos de Migración, en donde hemos estado poniendo este tipo de información de las diferentes factores que es el fenómeno migratorio. Esperamos ver también más salvadoreños pasar por territorio nacional ahora que Bukele se ha reelegido en El Salvador. La situación está bastante complicada. Ya se empieza a reportar que hay individuos de la Mara Salvatrucha ya en territorio mexicano. Ya se hablaba de también cómo el crimen organizado ya está en la frontera sur de México. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Las causas creo que seguirán siendo las mismas, pero lo que sí va a seguir evolucionando es quiénes son aquellas personas que se ven obligadas a la necesidad de salir. Por esta ocasión es todo. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Los invito a que le den seguimiento a este y a todos los temas que tenemos en el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, que nos sigan en redes sociales. Ya tenemos el podcast, estamos en YouTube y estamos mensualmente sacando el boletín informativo Hablemos de Migración. Continuaremos hablando de esto y todo aquello que conlleva de la migración. Muchas gracias y hasta la próxima.